Bien, hola a todos y todas. En esta segunda lección vamos a abordar lo que vienen siendo los mapas conceptuales, lectura de mapas conceptuales. Tengo entendido que en ocasiones o en cursos pasados ya han trabajado bastante lo que son los mapas conceptuales, ¿cierto? Así que dudo mucho que les cause algún tipo de dificultad. Igual pues vamos a trabajar las tipologías. Antes de empezar, la pequeña lectura que suelo hacer. Esto es Música para sordos, una antología de poesía de Rafael Cocteau, y este pequeño poema se llama El café. Aceite funéreo, lo llamó César Vallejo. Sin embargo, el café es una parte de la noche, la parte más despierta, la que se aleja del sueño, la parte tenebrosa. Leche negra, el café, leche de sombra, alimento de monstruos, vino absurdo del otoño, agua del odio, para estar despierto, para vigilar, para mantenerse, el café. Líquido negro. En el alma no hay lugar para la dicha. Bueno, vamos entonces a la página 60, si no estoy mal. Sí, la página 60 del libro de lectores para trabajar las tipologías. Bueno, empezamos como siempre por las definiciones. ¿Qué es un mentefacto conceptual? Bueno, fue desarrollado por Miguel de Subiría Samper de la Fundación Alberto Merani, con el propósito de desarrollar una teoría cognitiva y una propuesta pedagógica. Es un texto discontinuo expositivo cuyo objetivo es presentar gráficamente algún tipo de conocimiento. ¿Sí? Estas dos líneas, o más bien esta línea de acá, representa la definición de lo que es un mentefacto conceptual. Esto es simplemente anecdótico, histórico. Esto es lo que realmente resulta relevante. Es un texto discontinuo expositivo. Discontinuo, se los he dicho muchas veces, no obstante se los repito, quiere decir que no se expresa de manera lineal o secuencial, así en prosa, sino que tiene elementos así pues aislados, ¿cierto? Es discontinuo, y es expositivo, además que supone pues un texto de carácter mixto, ¿cierto? Porque tiene elementos gráficos y elementos textuales, ¿cierto? Entonces, es discontinuo por esto y es expositivo pues porque su propósito esencial es exponer, socializar, comunicar una idea en específico, ¿sí? Un tema, no diría que un tema, porque un tema es algo mucho más general y generalmente los mentefactos conceptuales están diseñados para trabajar cosas mucho más específicas, ¿sí? Bueno, además funciona con un principio jerárquico, ¿sí? Es decir, con un orden de superioridad. Entonces tenemos a la base casi que piramidal, ¿cierto? Podemos concebirlo como la pirámide. En la parte superior está pues lo más relevante y se va desplegando hacia abajo con las cosas que pues tienen un valor mucho menor. De nuevo, además funciona con un principio jerárquico que permite establecer relaciones entre ideas elaboradas como proposiciones para decidir cuáles de ellas son importantes y de cuáles se puede prescindir. Por último, permite ordenar las proposiciones y preservar los conceptos en tres niveles que van del mayor al menor orden. Bueno, características. El mentefacto conceptual funciona a partir de una serie de reglas que lo organizan y le dan sus capacidades de organización jerárquica y preservación de conceptos. Entonces, primera de ellas, la preferencia. Apunta a las ideas universales, ¿sí? A las más generales, a las ideas macro. Estas universales son los aspectos que rodean totalmente al concepto y que permiten reconocerlo y diferenciarlo de todos los demás. Bueno, aquí ya habla del ejemplo, vamos a abordar las características de manera general. La que sigue, el género próximo. Funciona como elección negativa y positiva. En la elección negativa se hace un juicio de las relaciones establecidas entre las proposiciones dadas para excluirlas o aceptarlas.
Recorrido de los conceptos. Es necesario hacer evidente cada exclusión y, en caso de tener muchas, seleccionar las más representativas para ilustrar su relación con el concepto. Todo esto lo vamos a ver ahorita con apoyo de los elementos gráficos. La coherencia es el aspecto que guía el análisis del concepto durante su desarrollo, evitando así que se confunda con ideas diferentes y con categorías extrañas para el proceso. Propiedades básicas del concepto. Son determinadas por la coherencia de isubordinación, es decir, por las características del concepto que se consideran básicas. Deben describirlo de la forma más clara y explícita posible. ¿Sí? Entre mayor cantidad de información se tenga, pues hay más riesgo de caer en ambigüedades, de confundirse. Bueno. Anticontinencia. No se admite que elementos de un determinado nivel estén en relación directa con elementos de un nivel superior. Claro, eso sería quebrar totalmente con la organización jerárquica. Por ejemplo, una proposición isoordinada no puede describir el nivel supraordinado. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿sí? En el caso del mentefacto conceptual, bueno, de nuevo aquí citan el ejemplo. Esto se hace de manera posterior, cuando ya abarquemos lo que son las tipologías, miramos el ejemplo que está en las páginas anteriores y luego posteriormente, basado en el ejemplo del cómic de Spider-Man, del mapa conceptual, del mentefacto conceptual de Spider-Man, ya realizamos lo que es el taller, en las páginas 62 y 63. Completitud, última característica. La cantidad de proposiciones subordinadas puede ser infinita. No obstante, las proposiciones deben estar completas y cada una de ellas debe contemplar todos los casos posibles. De esta manera, la totalidad de elementos en el nivel de subordinación transmitirán la idea expuesta en el concepto. Bueno, aquí ya se puede hacer mucho más claro una vez que analizamos o abarcamos lo que es la estructura, ¿sí? Tenemos acá las proposiciones isubordinadas, son estas, las excluyentes, ¿sí? Por eso aquí está bien explícito este signo de diferencia, desigualdad, las supraordinadas, esta que está a la base, por encima del concepto central, que es este, ¿sí? Y acá las infraordinadas, que, como dijimos, están en el nivel jerárquico más bajito o más infravalorada, ¿cierto? No es que no tenga nada que ver, sí tiene cierta relevancia, cierta importancia para entender el concepto central, pero pues si se contrasta con el resto, pues no resulta tan relevante. Bueno, entonces veámoslo como una especie de telaraña, ¿cierto? Me parece que la mejor manera es compararlo con una telaraña. Como la araña empieza por el centro, donde está el concepto central aquí, mentefacto conceptual, vamos a las preposiciones supraordinadas, acá, ideogramas, de aquí a las isoordinadas, que tiene una relación directa con el concepto central, mentefacto conceptual. Entonces tenemos, es un texto discontinuo que nace de la pedagogía conceptual, esquema preestablecido. Bueno, por ejemplo, esta es una definición de mentefacto conceptual, es decir, está directamente correlacionado. Las excluyentes son textos continuos, mentefacto argumentativo, mapa mental, red conceptual, mapa conceptual, son ítems, digámoslo así, que sirven para clarificar lo que se nos quiere comunicar, pero cuya importancia, o más bien cuya relación debe dejarse explícita, que no es tan directa. Por ejemplo, miren que entre la isobordinada y el mentefacto conceptual hay una relación directa, porque esta es la definición de mapa conceptual. Aquí, ¿qué se nos quiere decir? Que un mentefacto conceptual difiere, ¿sí? Difiere o es distinto de un texto continuo, porque ya dijimos que es discontinuo, que es diferente de un mentefacto argumentativo o de un mapa mental, red conceptual, etcétera, ¿cierto? Es algo diferente, aunque estéticamente quizás sí tiene muchas similitudes. Pero entonces miren la diferencia entre lo isobordinado y lo excluyente. Una relación directa y una relación indirecta, pero que sirve para clarificar el concepto central, porque una manera útil de entender qué es algo es descartar
que no es, ¿sí? Ir perfilando como, esas características, esos rasgos. Finalmente tenemos las infraordinadas. Miren que solo el nombre nos es muy sugerente. Infra, ¿sí? Es decir, abajo. Infraordinadas es un instrumento de conocimiento vinculado a operaciones intelectuales, el supraordinar, el isoordinar, el excluir, el infraordinar, ¿sí? Que son todas estas que tenemos aquí. Finalmente es diacrónico sincrónico y explica el sistema proposicional según una jerarquía o un esquema jerárquico. Ok, de nuevo, vamos aquí, por si no quedó suficientemente explícito, tenemos que, tenemos que, pasé el video, bien, tuve ahí problemas técnicos. De nuevo, tenemos que, están estas clases de correlación, ¿cierto? Entre las proposiciones. Tenemos las isoordinadas, ¿sí? Que están aquí, las que tienen una relación directa con el concepto central, que es el A. Mire que está organizado de manera alfabética: A, B, C, D, E. El A viene siendo el concepto central, el que va en medio, recuerden, como manera de telaraña. Son las características del concepto que lo particularizan y lo diferencian de cualquier otro, ¿sí? Esto, lo más directo, lo más esencial. C, otros conceptos que, aunque se relacionen con el concepto, se deben definir o diferenciar de él claramente. Por eso este tiene acá este signo que implica o hace evidente, explícita la diferencia, ¿sí? Como en el de ahora. Mentefacto conceptual, ¿qué es? B, isoordinada. ¿Qué no es? C, ¿sí? Bueno, supraordinada, la que está arriba, la categoría más cercana dentro de la cual se inserta el concepto que pretende definir y sus exclusiones. Y finalmente tenemos las infraordinadas, es decir, clases o tipos del concepto que estoy definiendo. Eso está ya en la parte inferior. Se ubica aquí. Obviamente esto a veces tiene conectores y demás elementos, pero pues grosso modo creo que ya queda explicado. Aquí hacen referencia la relación de isoordinación, de exclusión, de supraordinación y los componentes infraordinados. Bueno, aquí también tenemos otra redefinición, solo que se vincula a lo que es el ejemplo que está en la página 59. Ahora, respecto a la estructura, el mentefacto conceptual tiene un carácter formal y rígido, ¿sí? Formal y rígido, es decir, que no acepta muchos cambios, debido a que se utiliza para representar la organización jerárquica de ideas y con esto hacer explícito el esquema proposicional. Es decir, no es como con una red conceptual o un mapa conceptual en el que es mucho más dinámico y podemos jugar como con el orden de las cosas o con las relaciones. No, en este sigue ese esquema rígido que les acabo de mostrar en la imagen de ahora. Desde este enfoque, el diseño de su estructura es compacto y responde al proceso del pensamiento deductivo, no a la creatividad. Así, los elementos estructurales deben ocupar un lugar importante en el planteamiento. Sin embargo, se puede improvisar en formas, colores y diseños, ¿sí? Como en lo estético, más no en el contenido proposicional, siempre y cuando los espacios correspondientes a cada elemento sean claros, ¿sí? Siempre y cuando se respete esta forma de el núcleo o el elemento central, esencial, y como vimos es este. A mí me parece que es una herramienta o una alternativa muy útil concebirlo o imaginarlo, contrastarlo con una telaraña. En el medio, la supraordinación arriba, y subordinación ya saben que es el elemento que se vincula directamente. Luego este que es la diferencia, las exclusiones, finalmente la subordinación. Aparece en el nivel inferior del mentefacto conceptual. Este nivel es el más informativo de todos y es el que usualmente está organizado en más de una estructura conceptual integral, ¿sí? Como aquí, que tiene 3, por ejemplo. Bueno, grosso modo creo que eso es todo. Ya saben, van a la página 58 y 59
para analizar esta. Miren que curioso que justamente hay telarañas acá, pues es sobre Spider-Man. No sé si sería adrede a propósito o es una coincidencia, pero pues bueno, aquí está el concepto central, el directo, supraordinado, los que se excluyen y los infraordinados. ¿Sí? Bueno, eso es todo, muchachos. Cualquier duda que tengan, por favor, entonces la guardan, la reservan para el encuentro virtual dentro de 15 días. Que estén muy bien y nos vemos.